Amén, que el Señor nos bendiga. Le voy a pedir que busque la palabra del Señor en esta tarde en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el verso 5 en adelante. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga en la lectura de su palabra, y también su Espíritu Santo sea añadiendo una revelación a nuestras vidas. Como no se pueden prender todos los micrófonos porque colapsaría la línea, pero para saber que están ahí también participando de este servicio y clamando, les voy a pedir que digan amén haciendo así, ¿ah? para sentir la confirmación, porque la verdad es que sin duda alguna es de mucha importancia, ¿cierto? Uno se prepara, uno ora al Señor, uno le pide la palabra, pero también es muy, muy importante el clamor de la iglesia. Y antes de comenzar con lo que es la exhortación de la palabra del Señor, me gustaría tomarme un minuto para hacer algo. Me gustaría que usted hiciera así, como que se está abrazando, así, haga así, así, por fe, ¿cierto? Así, haga como que se está abrazando, porque con esto del distanciamiento social hemos tenido que dejar los abrazos, los besos, las expresiones de cariño, y yo en esta tarde le quiero saludar. Yo me alegro, hermano amado, de verle bien. Es una bendición para mí el poder ver que Dios ha sido con usted, que Dios los ha guardado, que Dios lo ha protegido, y en esta tarde reciba este caluroso abrazo de mi parte. Agradezco al Señor de poder verle con vida y con salud, y poder saber, ¿no es cierto?, que el Señor es quien nos ha guardado y nos tiene aquí en pie a pesar de todo. Así que le saludo en el amor del Señor, hermano amado. La verdad es que he querido hacer esto porque hace unos días atrás tuve una pequeña conversación con mi amada esposa, y de forma muy sutil ella, la mujer idónea que el Señor me ha dado, me expresó algo que marcó mi corazón, y la verdad es que está en relación con la palabra que el Señor me ha entregado. Y ella me dijo, Roberto, ¿por qué tú te preocupas tan poco por tus hermanos? En general, ¿cierto? Hermanos en la fe, también hermanos en la carne. Y yo la quedé mirando y le dije, no sé, no sé. Entonces, meditando en ello, ¿cierto? La verdad es que hoy día muchas veces estamos tan afanados en nuestra propia vida, somos tan egoístas, tan individualistas, que de repente perdemos el foco de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros y de lo que el Señor también quiere que nosotros como hijos de Dios proyectemos. Y ¿sabe? Lo que meditaba es que nosotros predicamos de un Cristo lleno de amor, predicamos de un Cristo lleno de misericordia, predicamos de un Dios santo, bondadoso, de un Dios empático, predicamos de un Dios comprensible, de un Dios misericordioso, pero muchas veces el problema radica en que no nos parecemos a Él. Y eso es lo que en esta tarde vamos a conversar un poco, ¿no es cierto? Sin duda alguna, la meta del cristiano, la meta de nosotros como creyentes,
es poder parecernos cada día más a Jesucristo, ¿cierto? En nuestro pensamiento y en nuestros hechos, mucho más. Pero la verdad es que muchas veces mirando nuestra vida vemos y sale a relucir esta naturaleza propia de cada uno de nosotros, que es el egoísmo, ¿no es cierto? Que es el preocuparnos de nosotros mismos, que es el sentir esa tranquilidad, si los nuestros están bien, ya está, todo está bien. Pero el Señor nos llama a ir mucho más allá, ¿cierto? El Señor nos llama a preocuparnos los unos por los otros, a edificarnos los unos por los otros, a orar los unos por los otros y a amarnos con amor fraterno y sincero los unos por los otros. Por lo tanto, que el Señor nos bendiga en esta tarde, ¿no es cierto? Y meditando en eso que me dijo mi esposa, ¿no es cierto? El Señor me entregó esta palabra, el Señor habló a mi vida en los versículos que hemos leído. Y para entrar un poco en contexto con la palabra del Señor, la verdad es que Filipenses es una epístola, es una carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo la escribe estando en su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente en el año 61. Y esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando pasa por Filipos. La verdad es que cuando se constituye esta iglesia, ellos tuvieron un celo continuo y perseverante de apoyar al apóstol Pablo económicamente en lo que eran las misiones que el Señor le había encomendado de llevar el evangelio a todos los gentiles. Vemos a través de estos 4 capítulos cómo Pablo se explaya de manera elocuente, de manera cálida, de manera cercana, ¿no es cierto? Porque era una iglesia muy querida para él. La verdad es que tenía una relación muy íntima con los filipenses que distinguía a las demás iglesias que él había fundado. Por lo tanto, parte, ¿no es cierto?, los primeros capítulos dando gracias al Señor por esta ofrenda de amor que los filipenses habían hecho y por cómo el Señor había obrado en ellos para que proveyeran al crecimiento y a la expansión del evangelio en el reino. Y vemos cómo en el segundo capítulo entra, ¿no es cierto?, aconsejando a los hermanos a que estén en un mismo sentir, a que tengan un mismo pensamiento, a que si verdaderamente Cristo habita en sus corazones puedan estar unánimes, que ninguno tenga un concepto mayor del que debe tener, sino que Pablo les dice, mírense cada uno de ustedes como mayores de sí mismos, y esto habla un poco de la humildad que debemos tener, y parte del verso 5 hasta el verso 11, de donde leímos la palabra del Señor, manifestando cosas muy hermosas y muy profundas, ¿no es cierto? Estos versículos nos hablan un poco acerca de la encarnación de Cristo, nos hablan también, ¿no es cierto?, de su humillación y posterior exaltación, y nos hablan de la preexistencia del Señor, de cómo Jesucristo, ¿no es cierto?, ha coexistido desde el principio con el Padre, siendo una sola sustancia, siendo una misma esencia, y es así, Pablo lo revela y dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la deidad, la plenitud de la deidad, y es la imagen del Dios invisible, ¿cierto?, el primogénito de toda creación. Esto lo manifiesta el apóstol Pablo, por lo tanto, también nos habla acerca de la humanidad de Cristo y su divinidad, ¿cierto? Y esto es maravilloso. Y la verdad es que me quiero enfocar en un aspecto, como le decía, que la meta del cristiano, y quiero que tengan en mente esto porque a través de la predicación, a través de la palabra del Señor, vamos a ir desarrollando este punto. La meta de nosotros como cristianos, o la meta de Dios en nuestra vida también, es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta, ¿cierto? Que nosotros seamos como nuestro Maestro. La meta del discípulo es cada día aprender y imitar a su Señor, ¿cierto? Y nosotros como discípulos de Cristo, también el trabajo que Dios opera en cada uno de nuestros corazones a través de su Espíritu Santo en la obra santificadora es poder perfeccionarnos para llegar a ser como Cristo. Pablo también lo manifiesta en palabras simples y dice poder llegar a la estatura del varón perfecto, que sin duda alguna es el Señor. Y la verdad es que vemos como el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, la palabra nos manifiesta como el Señor estando en este cuerpo terrenal, ¿cierto?, habiendo descendido del cielo,
habiéndose despojado de su gloria y habiéndose encarnado, vemos como Él no deja de ser Dios, ¿no es cierto? Y la palabra manifiesta que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y en esto también hay algo sumamente importante, porque al ser 100% hombre, Él experimentó todo lo que hoy día nosotros podamos estar viviendo o hayamos vivido. Jesucristo lo experimentó primero. Por lo tanto, Él a ciencia cierta sabe a cabalidad y conoce, ¿no es cierto?, todos los aspectos de nuestra vida terrenal, pero hay una diferencia, hay algo que nos diferencia a Él, que es una diferencia abismal, ¿cierto?, que aunque Él se parece en nosotros a todo, ¿no?, en todo, aunque sin pecado, dice su palabra. Y esto es maravilloso, ¿cierto?, porque el Señor nos conoce, el Señor nos entiende, el Señor sabe a la perfección. Antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, el Señor ya la conoce, ¿no es cierto? En su omnisciencia el Señor es maravilloso. Y la verdad es que, como le decía, quiero que hoy día veamos 3 virtudes, o quiero que veamos 3 actitudes que estaban en Cristo y que hoy día también deben estar en nosotros como hijos del Señor. Y estas 3 actitudes que manifiestan estos versos son la humildad, la obediencia y la entrega, ¿no es cierto? Quiero que podamos reflexionar en estas 3 cosas. Y cuando meditamos en esto, ¿no es cierto?, en la humildad, en la obediencia y en la entrega, también vemos en nuestra propia vida y en nuestra realidad, ¿no es cierto?, cuánto nos falta, cuán ante el Señor, cuando nos reflejamos o nos comparamos o nos pesamos ante la palabra del Señor, nos vemos cuán insuficientes somos, cuánta imperfección hay en nuestra vida, cuánta debilidad, cuánta carnalidad hay en nuestros corazones, pero que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque no debemos perder el foco y debemos tener sumamente presente lo que les dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1, en el verso 16, le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, esa también debe ser nuestra fe y nuestra esperanza. Debemos estar completamente convencidos y con esa convicción de que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Amén. Y si el Señor está trabajando, es porque Él quiere que cada día nosotros podamos también reflejar al mundo y transmitir la imagen viva de Jesucristo, ¿cierto? Poder transmitir su amor, poder transmitir su misericordia, poder transmitir su compasión, su fidelidad, su transparencia, ¿cierto? Su amor. Ahí algunos están confirmando. Gracias, hermanos. Gracias. Que el Señor les bendiga. Entonces, parte el verso 5 diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando esto puede que para algunos suene un poco confuso, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Habla de nuestras actitudes. Y empieza, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor nos bendiga, ¿cierto? Y vemos como de entrada, Señor, de entrada la palabra del Señor nos manifiesta y nos revela esto tan maravilloso que nosotros hoy día debemos comprender, ¿cierto? Que Jesucristo es un ser increado, ¿cierto? Que Él es eterno, al igual que el Padre, que Él siempre ha existido, ¿cierto? Que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y como le decía, ¿no es cierto? La palabra dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y cuando, mire, para poder profundizar en estos versos podríamos hablar mucho, pero quiero ser también austero y poder enfocarme, ¿no es cierto?, en lo que en esta tarde el Señor nos quiere decir. Entonces, la palabra del Señor está manifestando que siendo Dios mismo, que teniendo toda la gloria en el cielo, dice la palabra del Señor que esto no le limitó a aferrarse a la gloria que Él tenía en los cielos, sino que manifiesta que voluntariamente dice que se despojó de esta gloria, se despojó
de lo que poseía, ¿cierto? Y tomando forma de siervo. Y esta palabra siervo también, uno de los sinónimos es esclavo, ¿cierto? Tomó esta condición de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay algo maravilloso que la palabra del Señor nos revela, y es que como siendo Dios mismo, ¿no es cierto? Por amor a ti, hermano amado, por amor a mí, estuvo dispuesto a dejar su gloria para venir a esta tierra, humillarse, ¿cierto? Padecer en el calvario de la cruz y experimentar, ¿no es cierto?, la muerte más cruenta que podría haber existido en aquella época. No había otra muerte peor que la crucifixión. ¿Y sabes lo primero que nos revela esto? Jesús en innumerables ocasiones habló y dijo, porque ejemplos os he dejado para que sigáis mis pisadas. Y en otra ocasión dijo, si vosotros guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también en Mateos 11:29, después de hablar acerca del descanso que el hombre puede hallar en él, ¿no es cierto? Porque entendemos que en Cristo solamente podemos encontrar descanso y refugio. Después de hablarle de esto y decirle a los hombres que buscan sin hallar respuesta dónde encontrar socorro, dónde encontrar un soporte, el Señor, después de decirles venir a mí todos los que estéis cargados, les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, el propósito del Señor es que también nosotros nos podamos parecer a Él, ¿cierto? Que nosotros podamos reflejar su gloria. Y aquí entra la primera actitud que debe haber en nosotros, que es la humildad. Y vemos cómo Jesucristo, siendo Dios, estando, ¿no es cierto?, en condición de hombre, dice la palabra del Señor, se humilló, y se humilló a tal forma, a tal nivel, hermano amado, que hasta el día de hoy su enseñanza, su palabra y su vida marcan nuestros corazones y nos enseñan cómo debemos nosotros también ser en estos tiempos, cómo debemos nosotros comportarnos. Mire, y trayendo a la memoria un cuadro de humildad donde Jesús les manifestó a sus discípulos, la palabra narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, si no me equivoco, no, en el capítulo 13, del 1 en adelante, narra la historia y dice que estando pronta, sabiendo Jesús que estaba pronto a su ejecución y que iba a ser llevado y entregado en manos de pecadores, y sabiendo que él había salido del Padre y volvía al Padre, estando en una cena, en una situación íntima con sus discípulos, dice que él se levantó, ¿cierto? Se quitó su manto, se ciñó una toalla, llenó un lebrillo con agua y dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno por uno comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y ¿sabe lo maravilloso de todo esto? Que al darse cuenta, Pedro, el apóstol Pedro, lo que Jesús estaba haciendo, ¿no es cierto? Trata de reaccionar y le dice, no, a mí no me los vas a lavar. Y el Señor le dice, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender, le dice el Señor. Y Pedro no quería que el Señor le lavara los pies, y el Señor le dice, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro le dice, Señor, no tan solo los pies, sino que lávame completo. Entonces, estando en esto, ¿no es cierto? Estoy parafraseando porque el texto bíblico también da mucho más detalle y hay mucha más riqueza en él. Llegando al último, Jesús les dice y les hace una pregunta después de haberle lavado los pies y les dice, ¿sabéis lo que he hecho? Y les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Y les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y les dice el Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y les dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois
si las hiciereis. Que el Señor nos bendiga. Y este es un cuadro, ¿no es cierto?, de una humildad tremenda, comprendiendo y sabiendo lo que era Jesús, que aún estando en este cuerpo terrenal, en este cuerpo frágil, ¿cierto?, pero siendo Dios y teniendo todos los atributos que Dios tiene, el Señor se humilló ante sus discípulos. El Señor estuvo dispuesto a lavar sus pies. El Señor estuvo dispuesto, ¿no es cierto?, a dejarle esta enseñanza tremenda, que hoy día es de gran beneficio para nuestras vidas. Ahora mi pregunta es, muchos de nosotros de repente tenemos un concepto errado de lo que es humildad. La humildad no es una actitud exterior, no es como hablo, no es como me visto, no es como me presento ante usted. La humildad verdadera radica en el corazón del hombre y la mujer. Y cómo se manifiesta la humildad verdadera en ese corazón sencillo, en ese corazón humilde que reconoce y entiende que necesita cada día de su Señor. En esa búsqueda honesta y sincera de decir, Señor, yo te necesito, porque sin tu ayuda no puedo, Padre Celestial. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos una humildad fingida, muchas veces queremos proyectar algo que no somos y en vano lo hacemos porque el Señor nos conoce íntimamente. El Señor nos conoce a la perfección. Puede que yo quiera presentarme de una forma ante usted y le trate de engañar, ¿no es cierto?, haciéndole ver lo mejor de mí. Pero ¿sabe qué? Con el Señor no lo podemos hacer así. Pues el Señor conoce lo mejor y también conoce lo peor de lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, la primera actitud que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, deberíamos tener es la humildad. ¿Y sabe qué? ¿Dónde entra en juego la humildad? En reconocer que ninguno de nosotros es superior al otro. En entender, hermano amado, que estamos llamados todos a seguir en pos de Cristo y a no enemistarnos los unos con los otros, a no competir los unos con los otros, a no medirnos los unos con los otros, sino que siempre que nos midamos debemos medirnos con Cristo. Debemos ir a las Escrituras y ver cómo lo hizo Cristo, cómo actuó el Señor, cómo se comportó el Señor, y de eso extraer para mí, ¿no es cierto?, una enseñanza. Pero a diferencia de ello, muchas veces nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de ser superior a nuestro compañero, de ser superior a nuestro hermano, tratamos de aparentar cosas que no somos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Porque el Señor dijo que Él era manso y humilde de corazón. ¿Cuánto más nos resta a nosotros, hermano amado? ¿Sabe qué? Una muestra de humildad es reconocer y entender que no somos perfectos. Es reconocer que nos equivocamos a diario, a cada momento cometemos errores. Es tener la valentía de asumir nuestros errores y de pedir perdón. Sabe que muchas veces no somos capaces de pedir perdón. Y eso demuestra que en el corazón hay soberbia, que en el corazón hay orgullo y hay falta de humildad. Porque el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Jesús, cuando es ofendido, y aunque él no haya tenido la culpa, se humilla, se rebaja. Y en la enseñanza que Cristo nos dejó, hermano amado, estando en la cruz del Calvario, viendo cómo los que estaban a su alrededor se reían y se mofaban de él, en vez de haberlos destruido en el mismo instante, porque él tenía el poder, lo poseía, hermano amado. En cambio de eso, el Señor exclamó y dijo con palabras muy humildes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidiendo agua, le dieron a beber vinagre. Isaías 53, ¿no es cierto?, desglosa el siervo sufriente y nos muestra, ¿no es cierto?, todo lo que tuvo que experimentar el Señor, cómo sus carnes fueron rasgadas, cómo su sien, ¿no es cierto?, fue rota con aquella corona de espiga, cómo sus manos fueron horadadas, fueron traspasadas, hermanos amados, cómo su cuerpo quedó desfigurado. Pero aún así, hermano amado, Cristo Jesús
guardó silencio. Y lo más maravilloso de todo es que terminando su último suspiro, ¿no es cierto?, clama al cielo y dice, Elí, Elí, lama sabactani, y le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de eso dice la expresión más maravillosa que hoy día es motivo de esperanza para ti y para mí, y el Señor dice, consumado es. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre para siempre. Por lo tanto, la primera actitud que debe haber en nosotros es la humildad. Debemos ser humildes, debemos ser imitadores de Jesucristo, y esta humildad debemos también transmitirla, hermano amado, poder estar en sujeción al Señor, poder rendir nuestra vida cada día ante Él, poder entender, hermano amado, que sin Él no somos nada y que necesitamos de su ayuda, necesitamos de su dirección. Bendito sea el Señor. La segunda actitud, hermano amado, que hoy día es sumamente importante que también esté en nuestras vidas, es la obediencia. Es la obediencia, hermano amado. Dice la palabra, ¿no es cierto?, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sabe lo más maravilloso, dice la palabra del Señor, que se hizo obediente hasta la muerte. Y esta obediencia, ¿no es cierto?, también en el libro de Mateos, en el capítulo 26, en el verso 39, estando Jesús agobiado allí en la oración en el Getsemaní, porque sobre sus hombros estaba cayendo tu pecado y mi pecado, hermano amado, porque el Señor estaba cargando con las actas que nos eran contrarias a cada uno de nosotros, porque sobre Él estaba experimentando todo el peso de mi transgresión y de tu transgresión, y estando sumamente agobiado, clamó al Padre, oró, pero ¿sabe lo que me muestra la Escritura? Es que se hizo obediente hasta la muerte, y es que aún sintiendo todo el peso, hermano amado, de todo nuestro pecado y del pecado de la humanidad, el Señor le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú, Señor. Se levanta de esa oración, ve que sus discípulos no habían podido velar con él y les dice, estén orando, vuelve a ir al Padre y le vuelve a decir, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Bendito sea el Señor. Y nos entrega la mayor muestra de obediencia que puede existir, que se sujetó hasta la muerte a su Padre para poder agradarle, para poder, ¿no es cierto?, concluir este plan de redención y este sacrificio perfecto, y poder hoy día encontrar en Jesucristo nuestro suficiente Salvador. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuánta obediencia hay en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros, hermano amado, en verdad obedecemos a la voz del Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermano amado, en verdad estamos sujetos a Él? O quizás hacemos todo lo contrario. Vamos tras los deseos de nuestro corazón, siguiendo, ¿no es cierto?, y siendo seducidos por nuestros propios pensamientos. Pero hoy día la palabra nos refleja, ¿no es cierto?, que nosotros como seguidores de Cristo debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes al Señor, debemos ser obedientes a nuestras autoridades, debemos ser obedientes al siervo del Señor que Dios ha puesto en nuestra iglesia, a mi amado pastor. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe qué? Muchas veces buscamos consejo en el Señor, muchas veces vamos a las Escrituras y buscamos una palabra, pero llegamos a ellas con pensamientos preconcebidos, queriendo que el Señor nos diga lo que nosotros queremos oír. Y cuando el Señor nos habla y nos confronta acerca de algo que debemos cambiar, de algo que debemos dejar, no, la palabra no era para mí. El Señor no sabía la necesidad que yo tenía. El Señor no entendió lo que le estaba pidiendo, hermano amado, y tratamos de tomar las Escrituras a nuestra conveniencia,
y tratamos de torcer, de distorsionar el mensaje de Dios, y no lo podemos hacer. El Señor nos ha llamado a obediencia. Por lo tanto, me convenga o no me convenga, yo tengo que obedecer al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos tan limitados, somos tan finitos, somos tan frágiles que no podemos ver más allá de nuestros ojos, de nuestra propia nariz. Tenemos una vista tan limitada, pero debemos entender que el Dios del cielo tiene un panorama completo de nuestra vida. El Dios del cielo, hermano amado, nuestro soberano Salvador, tiene una visión 360 grados de todo lo que acontece debajo de este cielo. Y cuando Él nos ordena hacer algo, cuando Él nos da una palabra, cuando Él nos dirige de alguna manera, aunque hoy día tú y yo no lo comprendamos, es para el bien posterior de nuestras vidas, es para un crecimiento, es para que nuestras vidas sean bendecidas, hermano amado. Aunque lo que el Señor nos manda a hacer muchas veces escapa a la razón, pero debemos entender que el Señor nos ha llamado a vivir por fe, y la fe no está de la mano con la razón. La fe es ilógica, hermano amado. La fe es caminar sobre las nubes. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, por lo tanto, que podamos someternos al Señor, que podamos rendir nuestros corazones a Él. Si de alguna forma estábamos siendo soberbios, estábamos siendo desobedientes, hoy día el Señor nos llama a la obediencia. Y ¿sabe qué? La palabra no lo dice textualmente, pero las Escrituras lo revelan, como los grandes hombres de Dios, como los patriarcas, como nuestros padres espirituales. Y hay un secreto que nuestro pastor nos ha transmitido, y es que en la obediencia está la ganancia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. En la obediencia está la ganancia, hermano amado. Aunque no lo comprendamos, aunque no sea favorable lo que el Señor nos está mandando a hacer, aunque tengamos que humillarnos, aunque tengamos que humillar esta carne, hermano amado, que es tan soberbia, si el Señor lo está mandando a hacer, es porque recibiremos retribución de ello que el Señor nos está mandando. Que el Señor nos bendiga. Y la tercera actitud es la entrega. La entrega, hermano amado. Y sabe que esto es maravilloso porque el Señor dice, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y el Señor Jesús lo dice hablando acerca de nosotros. Y en este tema de la entrega, quiero ser muy enfático. En Juan capítulo 10, desde el verso 7 en adelante, Jesús empieza a hablar y a transmitir que Él es la puerta y Él es el buen pastor. Y el Señor dice, ¿no es cierto?, que cuando Él habla, sus ovejas oyen su voz y conocen la voz de su Señor. Y terminando este capítulo maravilloso, en el verso 17 y el 18, Jesús dice y expresa y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y esto es maravilloso, hermano amado, porque Jesucristo no fue obligado a entregarse en la cruz, sino que Él lo hizo por amor. Por amor Él se entregó, por amor Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, por amor Él estuvo dispuesto a entregarse, y Él voluntariamente puso y expuso su vida para que la justicia de Dios, para que la sentencia que debía caer sobre nosotros cayera sobre Él. Y hoy día, a través de su sacrificio, nosotros podamos ser justificados. Y esto es maravilloso, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque, como le decía al principio, muchas veces somos tan individualistas, somos tan egoístas, hermano amado, pero el Señor nos llama a entregarnos no tan solo a su obra, sino que a entregarnos en amor los unos por los otros. El poder entregarnos al servicio del Señor, el poder entregarnos si algún hermano tiene alguna necesidad, el poder entregarnos por completo, ¿no es cierto?, a lo que el Señor demanda hoy día de nuestras vidas.
bendito sea el Señor. Y como le decía, esto es algo personal, ¿no es cierto? Que el Señor también me entregaba y me hacía sentir. Cuando miramos nuestra vida y analizamos verdaderamente nuestro caminar, nos damos cuenta cuánto nos falta, hermano amado. Nos damos cuenta muchas veces cuán lejos estamos del Señor. Y hay algo maravilloso que hoy día debemos entender, porque sabe que por ahí leí que parecernos más a Cristo no va a traer el que la gente nos siga o el que la gente se aglomere. La palabra dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Por lo tanto, cada vez que tú y yo, hermano amado, nos parezcamos más al Señor, cada vez que tú y yo proyectemos a Cristo en nuestras vidas, también tienes que entender que por este mundo vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados, vamos a ser vituperiados, vamos a ser muchas veces despreciados de la gente y criticados. Pero eso no debe importar, ¿sabes por qué? Porque nuestro galardón viene de lo alto y dice que Él vendrá con retribución a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre y alabado sea su nombre. Por lo tanto, así como dijo Juan el Bautista cuando Jesús comienza su ministerio y los discípulos le dicen, Señor, este que bautizaste hace algunos días, ahora bautiza más que tú, y muchos son los que le siguen. Y Juan el Bautista les dice, yo les dije que el que viene tras mí es más grande que yo, por lo tanto es necesario que yo mengüe para que él crezca. Bendito sea el Señor. Hermano amado, que sea este nuestro sentimiento. Es necesario hoy día que nosotros como hombres menguemos, que nuestra carnalidad mengue, que nuestro viejo hombre mengue, para que Cristo y la obra de su Espíritu Santo se posicionen en nuestra vida y podamos ser perfeccionados en Él y podamos ser cada día, ¿no es cierto?, renovados por sus misericordias. Lo necesitamos, hermano amado. Es necesario que hoy día nosotros como hijos de Dios menguemos. Es necesario que hoy día mengue nuestra soberbia, mengue nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo y podamos rendirnos de corazón limpio ante el Señor y decirle, aquí estamos, te necesitamos, Señor. El Señor es maravilloso, sabe cómo se van manifestando estas actitudes en nosotros y cómo podemos percibir que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Primero, los que han sido llamados para servir siempre piensan en los otros antes que en sí mismos. Estas son actitudes que deben haber en nuestras vidas. Los siervos del Señor siempre piensan en mayordomía. Quiere decir, siempre andan buscando en qué pueden servir, en qué pueden ayudar. No se hacen dueños de la obra porque entienden que han sido llamados al servicio, han sido llamados para entregarse en la labor. Y lo último, los siervos del Señor buscan su identidad en Cristo y ahí es donde la hallan. Por lo tanto, que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermano amado, y que con humildad podamos entregarnos a Él y pedirle, mire, yo meditaba y yo le decía, Señor, cuánta humildad me falta, cuánta obediencia me falta, Señor, cuánta entrega me falta, pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos cada día ir creciendo. El apóstol Pedro dice añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal. Y de esa forma sistemática y cíclica es como nosotros debemos ir creciendo en el Señor cada día, para que el fruto de su Espíritu, con sus 9 características, puedan estar en cada uno de nosotros. Yo alabo al Señor, yo bendigo su nombre. ¿Sabe qué? Aquí en mi hogar siento su presencia. El Señor es con nosotros, por lo tanto que
Donde quiera que tú estés, hermano, ahí en la intimidad del hogar, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor guarde tu hogar y prospere tu familia. Yo alabo al Señor en esta tarde, yo le glorifico y para Él que vive yo tributo toda honra, gloria desde ahora y para siempre. Yo le invito a que oremos al Señor, inclinemos nuestro corazón en un acto de humildad y le digamos, Señor, aquí estamos, Señor. Le invito a que inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, soberano Señor, eterno Rey, vamos delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos ante tu majestad. Señor amado, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus dedos. Señor amado, cuando miro los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Les has hecho poco menos que los ángeles y nos has coronado de gloria y de honra. En esta tarde, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Porque entendemos, Señor, hoy día que tú estuviste dispuesto a despojarte de toda gloria, siendo impulsado por amor, para venir a este mundo, Señor amado, y entregar tu vida en la cruz, para darnos y otorgarnos salvación y vida eterna. Para nosotros, pecadores sin esperanza, Señor, entregarnos hoy día, Señor bendito, una esperanza viva, incorruptible de gloria. Te honramos, Señor, y te damos gracias por tu sacrificio. Gracias por tu muerte. Gracias por el perdón que sustenta nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque eres maravilloso. En esta hora te queremos pedir que nos ayudes para poder ser día a día más como tú. Para poder día a día, Señor amado, cultivar en nuestro corazón, Señor bendito, estas virtudes que habitaban en ti. Poder ser humilde, poder ser obediente, poder entregarnos, Señor, en corazón limpio para el crecimiento de tu obra. En esta hora te decimos, Señor, ayúdanos. Sin tu ayuda, Señor, no podemos. Señor, somos tan débiles y inclinados de continuo al mal está nuestro corazón. Por eso necesitamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú, Señor amado, en esta tarde nos cubras con tu virtud y nos ayudes, Señor amado, a ser vencedores así como tú lo fuiste, Señor eterno, que te levantaste de la muerte con poder y gloria, Señor eterno, que hoy día, Señor amado, tú gobiernas desde lo alto y todas las cosas subsisten por tu mano. Te damos gracias, oh Jesús. Te damos gracias, amado mío, por esta instancia que tú nos permites oír tu palabra. Guarda y atesora, Señor, esta enseñanza en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, para poner todo nuestro empeño en ser hacedores de tu palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos y todo esto lo pedimos por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Salvador por siempre. Amén y amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.